7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias a Alejandro Encinas por acompañarnos esta tarde. Alejandro, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, gusto saludarte, Juan. Y me da mucho gusto estar de nuevo cuenta aquí con tu audiencia. Pues los contentos somos nosotros. A un mes de que iniciaron las campañas en la Ciudad de México, Alejandro Encinas, pues varias son las actividades que ha tenido la candidata de Morena, Clara Brugada, a la jefatura de gobierno de la capital del país. ¿Cómo va la campaña, Alejandro? Mira, yo soy muy optimista con todo el desarrollo de la campaña. Es una campaña con mucho contacto personal con la ciudadanía, que transmite un discurso, un lenguaje de fiesta, de convivencia, de reencuentro social, que no se ha distraído en pleitos y quimeras ahí innecesarios, porque la gente ya está cansada de este fenómeno de confrontación permanente cuando lo que necesitamos son ideas frescas y respuestas muy puntuales a las preocupaciones de la sociedad. Creo que es hasta ahora la mejor aportación, el mejor valor de la campaña de Clara. Ella siempre con una imagen muy fresca, con mucha iniciativa y con mayor voluntad para hacer las cosas bien. Alejandro, ¿ya recorrió las 16 alcaldías de la capital, Clara? Ya, bueno, desde el año pasado, cuando se inició la precampaña, hizo recorridos en las Ajá. 16 demarcaciones en varias ocasiones, y por supuesto esta va a ser una tarea de mucho trabajo territorial, donde no solamente se irá a las cabeceras de las alcaldías, sino habrá mucho trabajo en las colonias, en los pueblos, en las comunidades de toda la ciudad. Te lo pregunto, Alejandro. Evidentemente, Clara Brugada recorrió la Ciudad de México no una, sino muchísimas veces a lo largo de años. Pero durante el proceso de campaña, porque en Morena hacen ustedes territorio, es algo que siempre han señalado y llevado a cabo para recoger cuál es el sentir, cuál es el pensar de la ciudadanía. No es lo mismo en la Ciudad de México la alcaldía Iztacalco que la alcaldía Cuauhtémoc o que la alcaldía Milpalta. La capital del país es tan grande y rica como distinta en sus alcaldías y en sus pueblos y en sus barrios. Tenemos zonas rurales, tenemos zonas de enorme desarrollo urbano, tenemos zonas gentrificadas. ¿Qué le dicen? Bueno, evidentemente vivimos en una ciudad de ciudades, Así donde es. tenemos muchas ciudades construidas que tienen sus propias dinámicas, sus particularidades, demandas comunes al resto de la ciudad, pero también demandas muy específicas. Creo que el gran valor del trabajo territorial que se está realizando, incluso casa por casa, con todos los brigadistas, los voluntarios que están acompañando en la campaña, nos permite no solamente conocer las demandas específicas, sino también el sentir, el estado de ánimo de la ciudadanía, donde, como caracteriza siempre a los ciudadanos de esta gran capital, es una población crítica, muy demandante, exigente de sus derechos, y la verdad es que se busca conciliar esa necesidad de cambio en muchas de las políticas que se han venido implementando para tener mayor cercanía con la población, con las políticas que se van a implementar en el próximo gobierno. Creo que en este sentido va muy bien el recorrido en toda la ciudad. Una de las mayores molestias por parte de un grupo de ciudadanos en la capital del país, amplio además, Alejandro Encinas, son los crímenes que se han cometido en materia inmobiliaria. No es solo en una alcaldía, es más de una, son varias. Y son pues asuntos que van desde crímenes miserables como atentar con los damnificados del sismo de 2017, es construir más pisos de los permitidos y recibir a cambio presuntamente departamentos como pago a los permisos otorgados. Ya nos la sabemos, ya la conocemos, la llamada mafia inmobiliaria, pero Sí. pues una propuesta que sea clara para terminar con ella, porque se señala, se acusa, si hay detenidos, pero mientras tanto se siguen llevando a cabo este tipo de prácticas en detrimento de la capital, de sus ciudadanos, algunos pues que se ven víctimas de los mismos desarrolladores que a su vez son víctimas de gobernantes que los extorsionan. ¿Cómo parar de seco esto? Mira, yo creo que no es un asunto ya solamente de la legislación que se requiere para hacer seguimiento, el control, la vigilancia de cómo funcionan y hacen estas prácticas distintas autoridades, se necesita un trabajo de fiscalización mayor. Ya no es un tema legal, es un tema de supervisión y seguimiento de la acción de la autoridad, donde no es suficiente
el seguimiento que hacen tanto las contralorías internas como las autoridades judiciales. Necesitamos que la ciudadanía tenga mecanismos de control y seguimiento en todo lo que son los usos del suelo, sus cambios, los planes parciales y particularmente todo aquello vinculado con las licencias y permisos de construcción. Es una competencia compartida entre los gobiernos de las alcaldías y el gobierno de la ciudad, pero de ahí la importancia de que, como lo ha planteado ya Clara, establecer contralorías de carácter ciudadano, que en los temas de la prestación de servicios, como el caso del agua y todo lo que tiene que ver con las acciones específicas de la autoridad, pueda hacer el seguimiento y la vigilancia de la propia sociedad. Yo creo que pues, lamentablemente durante muchos años en los gobiernos del PRI, el negocio inmobiliario fue la fuente fundamental de la corrupción. Ahí vivimos cambios de uso de suelos, manejos arbitrarios y discrecionales de los planes de desarrollo que había entonces en las delegaciones y en todo lo que fue el Distrito Federal, y que nosotros no podemos permitir que esta práctica vuelva a reproducirse en la ciudad. ¿Puede estar confiada la ciudadanía que en caso de que Clara Brugada gane la elección, que sea jefa de gobierno de la Ciudad de México, Alejandro Encinas lleve a cabo absolutamente todas las diligencias para crear acciones y políticas que den por finalizado de una vez por todas este tipo de delitos en materia inmobiliaria? Sin lugar a dudas, siempre en una muy estrecha coordinación con la Fiscalía de la Ciudad de México y con el Poder Judicial, porque ahí es donde tendrán que ir estableciendo las sanciones para este tipo de delitos, que la mejor forma de revertirlos es que no haya impunidad en quien comete faltas de esta naturaleza. En materia de movilidad, rápidamente aprovechando que estás con nosotros, Alejandro Encinas, continuará este proyecto que inició la doctora Claudia Sheinbaum de ir aumentando los sistemas de movilidad en la Ciudad de México e ir además ampliando los que ya existían antes de que ella fuera jefa de gobierno, como lo es el Metrobús a través de nuevas líneas, o como son las obras que justo con Clara Brugada se inauguraron en Iztapalapa, el trolebús elevado, el cablebús. ¿Qué pasa con el sistema de transporte público concesionado? Que bueno, perdió terreno frente a los metrobuses, esto en beneficio de usuarios y de automovilistas. ¿Se continuará con el proyecto? Así es, por supuesto que en primer lugar tendremos que garantizar la calidad en la prestación del servicio de los actuales instrumentos de movilidad que tenemos en la ciudad, particularmente el metro tendrá una atención particular y las líneas 2 y 3 tendrán un mantenimiento mayor. Hay que garantizar que haya calidad en este que es el eje articulador de todo el sistema de transporte en la ciudad y continuar con la diversificación de las distintas modalidades de transporte en la ciudad. Nuevas líneas de cablebús, aumentar el Metrobús, por lo menos 2 grandes rutas nuevas del Metrobús, una de ellas que se instale en el periférico, otra en todo el circuito interior para que abarque toda la ciudad, el trolebús elevado, insistir en la mejoría de la calidad del transporte con transporte eléctrico, los trolebuses. Yo creo que en este ámbito va a haber una inversión pública muy importante que va a permitir mejorar la calidad del transporte, pero también reducir los tiempos de movilidad de las personas, que lamentablemente todavía en la ciudad pues les quitan gran parte de su tiempo de descanso. Muy buena parte de su tiempo de descanso, por eso es muy importante lo que se hizo en Iztapalapa, porque hay tiempo de cohesión social, hay tiempo de que los padres pueden estar con los hijos, llegan más rápido a su casa y a su trabajo. Esto pues tiene beneficios para todos, incluyendo hasta los empresarios que los contratan. Así es. Pues tienen porque trabajadores incluso hay más mejor contentos. en el trabajo, exacto. Oye, incluso, Alejandro. Mira, tiene un dato que es Sí, muy importante comentarte nada más esto. Acaba de salir una encuesta del INEGI sobre la evaluación de todos los servicios públicos que se prestan en el país, y el servicio mejor calificado, con el 95% de aceptación de los usuarios, es el cablebús. Creo que esa es, sin lugar a dudas, la mejor respuesta que hay a este tipo de movilidad en la ciudad. Y que no se ha subido al cablebús y nos está escuchando, pues la invitación a que lo conozca y ya luego opine. La verdad, pues ahora sí que textual, es un viaje que además este sistema de transporte benefició
a quienes viven en zonas aledañas y no tan aledañas, porque bajó el flujo vehicular, por ejemplo, en circuito interior, en la viga, en fin, despejó muchísimas vialidades. Alejandro Encinas, nos queda poco tiempo, pero pues ya también arrancaron las campañas para las alcaldías y ahí sigue el amargo sabor que dejó la elección intermedia para pues varios alcaldes de Morena o varios candidatos de Morena, pues que se perdieron alcaldías por parte de este partido. Pues yo creo que nuestros compañeros y compañeros de Morena ya aprendieron la lección. Ujú. Creo que hay una campaña mucho más cohesionada, organizada, en donde más allá del trabajo territorial habrá que hacer un trabajo de convocatoria para que todos los ciudadanos salgan a votar. Esto es una muy amplia participación de los ciudadanos el día de las elecciones. Creo que vamos muy bien. La mejor evidencia de ello son todas las encuestas, en donde en todas, absolutamente todas, Clara Burgada va a la cabeza. Y ya no es un asunto de una encuesta aislada, sino ya es un asunto de carácter sistemático que a lo largo de los meses, y va a ser muy difícil revertirlo, la coloca como la virtual ganadora de las elecciones en la ciudad. Pero no hay que confiarse, aquí hay que trabajar y no cometer errores de exceso de confianza ni de soberbia, porque lo que quieren los habitantes de la ciudad es que haya autoridades responsables y que cumplan con sus compromisos. Pues estaremos pendientes, Alejandro Encinas. Mientras tanto, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Te mando un abrazo muy fuerte y estamos en Muchas comunicación. gracias. Cuando tú gustes, estamos ahí atentos, Juan. Muchas gracias, Alejandro Encinas. Pues ahí está cómo van las campañas de Morena en la Ciudad de México, tanto a la jefatura de gobierno en la capital del país con Clara Brugada, y bueno, pues ya arrancaron las campañas también en las alcaldías, en el Congreso local.